Ya. Esta parte se hizo últimamente, yo tenía otra cosa planeada, pero bueno, el Señor sabe por qué hace las cosas, ¿cierto? Me voy a sacar un poquito la mascarilla. Ya. Entonces, rápidamente vamos a buscar todo en nuestra Biblia, ¿cierto? Una vez un amigo me dijo de que siempre la palabra del Señor tiene una promesa para nosotros. En cada parte que leamos, cada versículo, siempre hay una promesa. ¿Ya? Así que vamos a buscar Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Allá también en las casas, también busquen Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Si lo encontró, diga amén. Y si lo encontraron en las casas, también diga amén. Amén. Ya, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Bueno, para sacar bien lo que dice la palabra, ¿cierto? Hay que pedir las cosas con fe. El Señor siempre las dará. El Señor siempre uno le tiene que pedir lo que sea. Pedirle Él nos dio, ¿cómo se llama? Nos dijo que nos dio promesas y nosotros podemos pedírselas, reclamarle esas promesas. ¿Ya? Así que en cada puesto, ahí individualmente, vamos a orar un momento al Señor, ¿ya? Y después voy a terminar con una oración para todos. Inclinen el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo nombre, Señor. Señor, como tú nos dices que te pidamos lluvia, ¿cierto? Tú nos darás lluvias con relámpagos. Señor, nosotros te pedimos, ¿cierto?, tus promesas, que pidamos con fe, que pidamos con el corazón, que tú los darás. Señor, todos pasamos por malos momentos, todos pasamos por buenos momentos y te lo agradecemos y te pedimos que nos des fuerza en esos malos momentos. Señor, también te pedimos por nuestras familias, por nuestra salud y porque ya se está acabando el día santo, el día que tú nos has dado para nosotros, Señor. Señor mío, también te pedimos por el tema, bendice al que dirija el tema, Señor, el tema central, y que seas tú hablando a través de esa persona. Señor, te lo pido todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Agradecemos a Felipe, hay un saludo grande entre todos los hermanos también online. Un abrazo. Un saludo online, un abrazo. Un abrazo así virtual al que tiene al lado. El emoticón de abrazo y de saludo de todos a Felipe por esa oración, importante esa oración individual también, la oración grupal. Y así como dijo Felipe, la bendición para aquella predicadora, nuestra queridísima hermana Yaque. Aquí, sí. Todo suyo. Pero yo primero que si usted está en la casa y tiene la oportunidad de ir corriendo a buscar un lápiz y un papel, vaya a buscar el lápiz y el papel. Si usted está aquí, en su mente tenga el lápiz y papel, por favor. Y en el celu también. Anoten lo que más pueda, porque aquí nuestra hermana nos trae un temazo. Así que pongan aquí ojo, pestaña, todo lo que tengan. Ceja, córnea, todo. Todo lo que tengan de la atención para la hermana aquí Jacqueline Candia que nos trae el tema. Adelante, hermana Jacqueline.
Muy buenas tardes y muy feliz sábado para todos. Es muy lindo poder estar con ustedes aquí. A mí me gustan mucho los jóvenes porque tienen inquietudes y preguntas sinceras, están construyendo su vida y están llenos de ideales. Entonces es muy importante poder tener una opción de llegar a ustedes y poder en alguna medida, si Dios me lo permite, entregarles algo de lo que yo he aprendido desde que fui joven hasta acá. En la oración que estaba haciendo él recién, hablaba de Zacarías, ¿no?, de los relámpagos que Dios hará y mandará lluvia. Yo iba a entrar en ese análisis, pero lo dejé a un lado porque tengo mucho, entonces, a modo de más o menos una idea, las nubes en profecía siempre son ángeles. Hay nubes que oscurecen, son los ángeles malos, y hay nubes que son como carrozas que transportan al Señor y son los ángeles buenos. Y los relámpagos son la prisa y la premura con que Dios envía a sus ángeles para que ejecuten las órdenes que Él les da a nuestro favor, para atender a sus escogidos. Así es que cuando está hablando de esas nubes para que den lluvia, que es el Espíritu Santo, está hablando del servicio de los ángeles, está hablando de la premura. Y hay una cita muy linda que habla de los ángeles, que dice que ellos se apuran, corren, van y vienen y van, porque el Señor les está dando urgencia porque se acerca el fin. Y nosotros necesitamos ayuda urgente y en el momento preciso. Así que toda la atención del cielo, y me llama la atención esa otra cita que tampoco la puse, pero que dice que ahora toda la atención del cielo está fijada en solo este planeta. No era así antes. Pero así como Satanás dice que vino porque le quedaba poco tiempo y vino con todas sus legiones a reforzar todo lo que había hecho ya de mal en este mundo, imprimir toda su experiencia y su conocimiento y todo lo que estaba preparando, entonces Dios también mandó que todos sus ángeles se retiraran de otros lugares del universo y se apostaran todos acá para ayudarnos a nosotros. Entonces estamos en medio de una tremenda batalla espiritual. Y nosotros, aunque no los vemos, permiso de sacar esto, ahí, creo que ahí me van a escuchar mucho mejor. Aunque estamos en medio de esta batalla que no vemos, sí vemos, como el Señor le dijo, ¿no es cierto?, a Nicodemo, el viento, en el caso del Espíritu Santo, sopla, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Yo escucho los pronósticos del tiempo, pero nunca dicen para dónde va el viento, dicen otras cosas. Pero sí uno oye el sonido, uno ve los efectos. Y también se ve el efecto en nuestra vida de las legiones malas y de las legiones buenas de ángeles. Se ven las respuestas de Dios. Y hoy quiero que vamos a analizar el tema de la lluvia tardía, que hablaba yo la semana con Dominic por ahí, y resulta que nosotros generalmente pensamos en la lluvia tardía como si fuera un elemento aislado. Incluso ponemos, esto primero, esto otro después, y hacemos gráficos sobre el tiempo del fin, etcétera. Pero resulta que hay momentos en que todas esas cosas se traslapan unas sobre otras, hay cosas que van paralelas. Entonces eso no es tan simple de hacer en una forma así tan simplista, porque después nos desconcertamos porque no entendemos. Entonces sí hay algunas cosas que son importantes, yo quiero que las vamos viendo. La primera vamos a ver con esto aquí. Hay sinónimos para la lluvia tardía, ¿ya? Se puede llamar de distintas maneras. Nosotros vamos en el escrito del Espíritu y Profecía y en la Biblia. La más conocida que nosotros usamos, lluvia tardía, o el derramamiento del Espíritu Santo, pero también se le llama lluvias de gracia o tiempos de refrigerio, el don del Espíritu Santo y otras más. Pero estas son las que más frecuentemente aparecen en los escritos, ¿ya? Como en esa figura. Nosotros actualmente estamos en el foco de las profecías, ¿ya? Porque dice acá esta cita: nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Así es que nosotros tenemos que, si queremos realmente entender lo que dice la profecía, tenemos que recurrir a toda la Escritura. El que deja a un lado, por ejemplo, el Antiguo Testamento, no tiene cómo entender Apocalipsis, cómo entender estos temas tan sublimes del tiempo del fin. Porque todas las figuras que están allá, las historias que hay allá, los personajes que hay allá, ilustran verdades de nuestro tiempo actual. Y ahí está la llave para poder entender alguna de las profecías. Y nosotros nunca
estuvimos ausentes de la mente de Dios. Y como decía Pedro, ¿no es cierto?, en 2 de Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada o particular interpretación. ¿Por qué? Porque como los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo conocía el futuro, cuando los inspiró, habló también para nosotros, ¿ya? Y el Señor rogó que no solamente pedía por esos que estaban ahí, sino por los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos, y eso somos nosotros. Así que Él antes de su muerte oró ya por nosotros, ¿ya? Y nos dejó claro que todo ese bagaje de conocimiento, la Biblia completa, es para la enseñanza nuestra, más que para la que fue para ellos. Ellos hablaron más para nosotros que para su propio tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque estamos, como decíamos, en el foco de la profecía, en la parte donde se produce el desenlace de la guerra entre el bien y el mal. Entonces, acá nos dice esta otra. Cuando habla de la lluvia, ¿no es cierto?, escuchamos hablar de lluvia, nosotros pensamos que eso, por supuesto, es agua. Entonces, tenemos acá un asunto bien interesante. Cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, que estamos estudiando, Moisés habla de las aguas en distintas formas para ilustrar esto. Aquí nosotros vemos un ejemplo que habíamos visto. Moisés parece que está hablando de él, pero cuando lo vemos no está hablando de él. Aquí está hablando inspirado por el Espíritu Santo, y es Cristo mismo el que se manifiesta al decir: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. El concepto común en todo eso que se repite es agua, en forma de lluvia, en forma de rocío, en forma de llovizna, en forma de gotas. Eso es lo que tenemos, concepto que se repite. ¿Y qué dice? ¿Con qué lo compara? Con enseñanza y con razonamiento. De modo que la lluvia tardía tiene que ver, porque es agua, tiene que ver con la enseñanza, con razonamiento, con la palabra de Dios. Ahora, acá nos dice lo siguiente: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto lo hizo en el último gran día de la fiesta y fue un escándalo. Se para adelante un hombre y le dice: está todo el pueblo, miles de personas, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero él era único en su género y en su especie. Él tenía la autoridad para decir eso, para hacer esa invitación y ese ofrecimiento. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él era el agua. Esa agua de la cual estaba hablando Moisés era Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de qué cosa? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ahí está claro que el agua que iban a beber de Él era el Espíritu Santo. Pero cuando Él dice que de su interior correrían ríos de agua, está hablando de una avalancha de agua en mucha cantidad. Pero eso se estaba refiriendo a una profecía que iba a tener un corto cumplimiento cuando Él fuera glorificado. ¿Cuándo fue glorificado el Señor? ¿Lo saben ustedes? Miren, no lo vamos a ver ahora por falta de tiempo. Si ustedes quieren analizarlo, ustedes pueden ir al Salmo 133. 133, acuérdense, el número de la policía, de los carabineros, ahí se recuerdan. Salmo 133. Y ahí ustedes van a ver cómo hay una descripción en figura del derramamiento del Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés. Y ese Aarón de ahí representaba a Jesús como sumo sacerdote, y cuando cae el rocío como por su barba y llega hasta el borde de sus vestiduras y llega donde están los hermanos todos unidos juntos y en armonía, está hablando del ungimiento de Cristo como sacerdote para iniciar su ministerio en el santuario celestial. Y eso hizo que 10 días después de su ascensión, cuando esa ceremonia se realiza, el Espíritu Santo cayera sobre los que estaban congregados en Pentecostés, y por eso dice, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ya? Ahora, dice acá, el Espíritu, lo dijo el mismo Señor también, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El énfasis entonces lo vemos repetirse desde Deuteronomio hacia acá,
de que las palabras de Cristo o la palabra de Dios o el testimonio de Jesucristo, que es la escritura completa, la revelación completa, eso es lo que contiene la fuente de vida. Ahí es donde el Espíritu Santo nos habla. Esa es la palabra que, según Hebreos 4:12, ¿no es cierto?, es más viva y eficaz que toda espada de 2 filos y que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Se fijan? Así es que esa conexión la tenemos que hacer, porque algunos piensan en el Espíritu como algo, casi como una fuerza, que viene y los llena, sin entender que para que el Espíritu Santo, que es una persona, pueda trabajar con nosotros, primero tenemos que entrar en diálogo con el Espíritu Santo. Él tiene que decirnos algunas cosas. Yo no traje ahora, pero ustedes pueden leer en el capítulo de Decía a toda la gente, donde habla el pozo de Jacob. Ese capítulo habla de la mujer en el pozo, junto al pozo, y de la conversación que tienen con Jesús. Y habla allí de que ella estudiaba las profecías y estaba interesada en las profecías y había estado estudiando la Escritura. Y por lo tanto el Espíritu Santo explica cómo trabajó en ella para que en ese momento ella empezara a interesarse en lo que Cristo le decía. Entonces teníamos a Cristo que estaba hablando y el Espíritu Santo, su representante, trabajando en el elemento que iba a ser usado para una misión. Y ella abre su corazón por medio de la palabra. Y debido a eso, ¿no es cierto?, va y trae una tremenda cosecha y el Señor les dice, miren, usted dice que faltan tantos meses para la siega, 3 meses creo que era. Pero yo veo los campos listos para la cosecha y ve a toda esa gente que viene, ¿ya? Resultado, esa cosecha de la obra del Espíritu Santo por la palabra en el corazón y la mente de una mujer. A veces algunos no entienden mucho esta parte cuando dice los verdaderos adoradores adorarán al Padre no en este monte ni en el otro, sino en espíritu y en verdad. Entonces, adora como tú quieras porque lo importante es lo que tiene en tu corazón, no. Si ustedes estudian con atención ese relato, se van a dar cuenta que tanto la mujer junto al pozo de Jacob como el ladrón en la cruz conocían la palabra de Dios. Y es necesario conocer a Dios para que Él pueda darnos su Santo Espíritu. Ahora miren, o sea, Él da el Espíritu, pone la ocasión de conocerle y el Espíritu trabaja con ese conocimiento para que nuestras vidas se preparen para una mayor luz y esa luz se recibe y nos prepara para más luz y finalmente a medida que obra en nuestra vida y nos transforma, nos prepara para el cielo. Esa es la dinámica, más o menos. Ahora, dice acá, si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, bueno, este lo habíamos leído, creo que lo pasamos. Jesús no había sido aún glorificado y... A ver... Ah, mire, sí, es que... Ya, ahora sí. Miren, acá nosotros tenemos este texto del libro de Daniel. Cuando termina el libro de Daniel, el capítulo 12, se le dice a Daniel algo que es muy interesante. Se le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán como impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y hermanos, aquí hay un misterio que nosotros tenemos que entender. Es un misterio revelado, como dice Secrets and Seal, dice el ministerio del pastor Boray. ¿Por qué si había gente erudita, gente que estudiaba la Escritura con más tiempo, no tenían ni televisión para distraerse, ni todas las cosas que existen hoy día, estudiaban acabadamente la Escritura? ¿Y por qué no las podían entender gente inteligente? Porque Dios había sellado y cerrado eso para que nadie lo entendiera. De modo que el conocimiento no tiene que ver con el intelecto, el conocimiento espiritual no tiene que ver con el intelecto. Tiene que ver primero con una decisión de Dios, de Él revelarnos, incluso lo que está escrito, porque ellos leían la Biblia, pero no entendían. Las profecías no las podían entender porque Dios no había dado la orden para que se entendiera. Y Dios había puesto una fecha, y la fecha era 1798, cuando se iniciara el tiempo del fin. Y mientras no llegara esa fecha, Dios no iba a abrir el conocimiento de ellos. Tenemos un milagro inverso en el caso de los discípulos camino de Maús, ¿se recuerdan? Dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
cuando Jesús se llega a ellos junto con el camino y va conversando con ellos. ¿Se acuerdan? Lucas 24, al final del libro. Y después que Jesús les muestra la palabra y les da un estudio bíblico, su primer estudio bíblico después de la resurrección, y les muestra por las Escrituras que Él era el Mesías, entonces, al entrar con ellos a comer, levanta sus manos y entonces Él permite que lo conozcan. Y cuando ellos lo conocen, bueno, y si nos ardía nuestro corazón cuando andábamos con Él por el camino. ¿Por qué antes no lo habían conocido? Porque Dios había hecho un milagro muy extraño. Había sellado su visión física para que no lo reconocieran. De modo, hermanos, que cuando nosotros, chicos, hermanos, amigos, lo que sea, cuando nosotros vamos a estudiar la Escritura, debemos pedir la unción del Espíritu Santo para poder entenderla. Porque es un milagro el entender la intención de Dios, el poder entender las profecías, el poder entender el mensaje. Es un milagro, es algo espiritual, que no se discierne. Hay gente que sabe mucho sabe de hebreo, griego, latín, qué sé yo, una pila de cosas, historias, fechas y todo, y queda perdido en las profecías, y de repente lo vemos apostatando, y lo vemos que se hace ateo, por ejemplo. Ocurren esos casos. Y dice, ¿por qué si sabía tanto? Porque la verdadera salvación proviene del verdadero conocimiento, y el verdadero conocimiento se encuentra en Dios, cuando vamos con la actitud de vida y Dios abre nuestro entendimiento. Así que el conocimiento primero es algo espiritual, y hoy día vamos a estudiar algo muy espiritual. El derramamiento de la lluvia tardía requiere de que nosotros entendamos esto primero, que nosotros seamos humildes para ir en busca de ayuda. Que no digamos, lluvia tardía, busco en el buscador, está listo. Aquí está todo sobre la lluvia tardía. No es suficiente. No sirve. Tenemos que buscar. ¿Cómo? Aquí vamos a ver luego que aquí en este caso, y esto es muy bueno porque van a ser los tiempos difíciles donde vamos a sufrir persecución y otras cosas, solo los entendidos van a entender. Los impíos no van a poder entender. Ahora, lo siguiente. Hombres fieles. Está hablando ahora, va a hablarnos de lo que pasó cuando Dios abrió el entendimiento a estas personas y se estaba cumpliendo lo del tiempo del fin. Y empezó en 1798 en adelante, ¿no es cierto?, la gente a interesarse en las Escrituras. Y dice, hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación, de que la hora de su juicio venía, ¿no es cierto?, ha llegado, dice el mensaje de los tres ángeles, y ¿no es cierto?, y todo lo demás, que el juicio ha llegado y que hay que temerle a Dios, darle gloria, etc. Ahora dice, iban a pregonar al mundo esta amonestación, eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética. Habían estado buscando el conocimiento de Dios, más que todos los tesoros escondidos. Cuando ustedes tienen un tiempo libre, ¿qué les gusta hacer? Piensen en eso, no importa que no me lo digan. ¿Algunos de ustedes piensa, voy a estudiar las profecías? ¿Saben ustedes que mientras no tengamos ese anhelo en el corazón, la lluvia tardía nunca vendrá? Hay una cita del Espíritu de Profecía, que tampoco la puse porque tuve que dejar un montón de citas afuera, que dice que cuando nosotros tengamos algún tiempo libre, debiéramos dedicarlos a estudiar la Biblia. Esa es la invitación. Y más ahora que estamos viviendo en los tiempos últimos, cuando estamos al borde de la gran crisis final. Ahora, eso no quiere decir que no podamos, como lo hacía el Señor Jesús con sus discípulos, de repente, acompáñenme y vamos a la montaña un rato, descansemos, y tener una comunión íntima con Él. Nosotros podemos salir un día, no sé, de trekking, un grupo de jóvenes, a la montaña, ir a algún lugar, de repente hacer un grupito y compartir cosas de la Biblia y estudiar. Son cosas diferentes, pero vamos a tener que cambiar el esquema. Si vamos a seguir pensando en los entretenimientos y los juegos, la lluvia tardía nunca va a venir. Miren, dice acá, siguiente. Y el Señor, cuando esos hombres buscaron como tesoro escondido, ¿no es cierto?, las profecías, el Señor les reveló los grandes asuntos del reino. Y esta profecía de Salmo se cumplió, Salmo 25:14. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Yo copié la misma versión que está en el Conflicto de los Siglos,
En algunas Biblias dice la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen, pero aquí el Espíritu de Profecía puso el secreto de Jehová. Es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza. Por eso que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y de la sabiduría sobre el conocimiento de Dios. Si nosotros queremos agradarle a Dios y tenemos temor de ofenderle, estamos en la línea justo correcta para poder empezar a comprenderlo. Ahora, acá dice, la semilla, en el caso del ministerio de Cristo, había sido sembrada por el más grande maestro que el mundo jamás había conocido. Durante 3 años y medio, el Hijo de Dios había vivido en la tierra de Judea, proclamando el mensaje del Evangelio de verdad y haciendo señales y prodigios insospechados. Entonces, primera cosa, el Señor, esos 3 años y medio que estuvo haciendo, proclamando el mensaje del Evangelio, tuvo que borrar de la mente de ellos muchos prejuicios, muchos preconceptos equivocados, muchas máximas de los fariseos y de los dirigentes religiosos de la época que no correspondían a la intención de la palabra de Dios. Y él estuvo dando el Evangelio puro tal cual está en la Biblia. Todo esto que estamos viendo acá se tiene que repetir. Todo lo que vamos a ver sobre la lluvia tardía tiene que ver con la lluvia temprana, que vamos a ver bien en qué consiste. Y en este caso, el ministerio de Cristo. Mire, él durante 3 años y medio, entonces, proclamó el mensaje del Evangelio y él sí tuvo la autoridad de hacer, porque dice que su misión lo requería, dice una cita, de poder tener toda autoridad para hacer milagros, señal y todo lo demás. Y si él quiso en algún momento que sus discípulos lo hicieran, él les dio la autoridad para que fueran los 12, para que fueran los 70 y hicieran milagros. Y fueron oportunidades cerradas, reducidas. Porque después de eso le dice que esperen hasta que derrame la promesa de su Padre. O sea, esas manifestaciones particulares del Espíritu Santo no eran la promesa, eran un anticipo de la promesa. Cuando les sopla el Espíritu, cuando dice que les sopla en sentido figurado, ¿ya? No es que una fuerza se les metió a los discípulos ahí para que fueran potentes, sino que lo describe la hermana White, que era como la intención de Cristo era ilustrarles la obra del Espíritu, así como cuando Él le dio vida al hombre, insufló en su nariz el soplo de vida para que fuera un ser viviente, también Él iba a dar un soplo espiritual, o sea, la llegada del Espíritu Santo para que ellos tuvieran vida espiritual para poder predicar a otras vidas con fructuosos resultados. Ahora, y después dice, de la ascensión de Cristo, ahí se cumple, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué pasó? Después de la ascensión de Cristo, se recogió la cosecha. Entonces tenemos una siembra durante el ministerio de Cristo y una cosecha después del ministerio de Cristo, en Pentecostés. Tenemos en esos tiempos una lluvia temprana, que es la siembra, y una lluvia tardía, que es Pentecostés. Vamos a ver varios paralelos aquí. Por un sermón en el día de Pentecostés se convirtieron más que los que se habían convertido durante todos los años de ministerio de Cristo. Y se cumplió la palabra de Cristo, mayores obras hará. Los que ellos recibieran la promesa de su Padre, ¿ya? Porque Él había preparado el camino para que tuvieran esas mayores obras. Y se cumple también la palabra que dice que uno es el que siembra y otro es el que ciega, para que los dos se alegren juntamente, tanto el que siembra como el que ciega. Aquí no es, pero es que esa alma es mía. No, el Señor no estuvo reclamando por eso. Él no estuvo preocupado de cuántos ganó Él. El Señor sembró, hasta con su sangre regó lo que sembró. ¿Y quiénes cosecharon? Sus discípulos. Y nosotros así tenemos que sembrar también. Ahora dice, de esta prodigiosa manera, porque eso fue un milagro de que tantos se convirtieran, pero de esta prodigiosa manera obrará Dios cuando los hombres se entreguen al dominio del Espíritu. Al dominio del Espíritu. Quiere decir que tenemos que tener conocimiento de Dios para poder tener la fe adecuada, porque si no nos desconcertamos. Le pedimos cosas a Dios y no nos da esas cosas, entonces perdemos la fe. Pero cuando lo conocemos, entonces sí pedimos de acuerdo a su voluntad, y entonces si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Entonces para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿se fijan? Ahora, y también está en Santiago 4 cuando dice que algunos se desconciertan porque no piden de acuerdo a la voluntad de Dios, piden para sus propias ganancias, ¿ya? Por egoísmo. Ahora dice, durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud.
Hubo hasta resurrecciones, Eliseo, Elías, después ese profeta que se acuerdan, cuando cayó, lo tocaron los huesos, cayó el profeta ahí, y revivieron y salieron y resucitaron, y cosas por el estilo. Sí se manifestó, hasta Saúl lo tomó el Espíritu para profetizar, pero nunca se había derramado el Espíritu en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don. ¿Y qué los embargaba él? Describe el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿cómo diría yo? Estaban abrumados, dice, y esa palabra usa, abrumados por la responsabilidad de predicar el mensaje a todo el mundo. Estaban todavía con las puertas bien cerradas para que no los vinieran a tomar preso y los fueran a crucificar igual que Jesús, y tenían que predicarle a todo el mundo. Así que fíjense ustedes el problema. Y sin embargo, ellos esperaron, de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor les dijo, esperen hasta que reciban la promesa de mi Padre. Fíjense que no les dijo, ustedes salgan a predicar. No, le dijo, no, primero esperen hasta que reciban la promesa de mi Padre. Y mientras esperaban, el Espíritu Santo trabajó en ellos, ¿para qué? Para poner su vida en armonía con lo que habían aprendido de su Maestro. Tuvieron que confesarse los pecados unos a otros, tuvieron que aprender a ser humildes, a ver que ahora la unión hace la fuerza y que ahora ya no vamos a luchar por quién es el mayor se nos fue, ahora somos todos iguales. ¿Se fijan? Ahora dice, ahora en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don y en el cielo Cristo añadió su intercesión. ¿Ya? Y dice a continuación, sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Acá hay una cosa importante, el Espíritu Santo no va a ser dado al mundo en general en primer lugar. Y al mundo en general tampoco así nomás, sino que va a ser revelado a su iglesia y su iglesia, por medio de su iglesia, Dios lo va a revelar al mundo. Hay personas que a veces piensan que porque hay algunas personas por ahí en otras religiones muy exaltadas y que hacen mucha profesión de fervor, a lo mejor por ahí puede venir el Espíritu Santo. No, hermano. Solamente, Dios no es Dios de confusión, dice la Biblia. Dios escogió un pueblo y por medio de ese pueblo va a predicar al mundo. Y nosotros tenemos esa tarea y somos pocos. Así que más vale que nos pongamos las pilas. Dice, sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. ¿Ya? O sea, hoy, ¿cómo que esto no estaba antes? Y yo no puse completa la cita, pero hablaba ahí donde ellos decían, en esto consiste el amor. Porque ellos estaban con un espíritu de tanta comunión entre ellos, que el Espíritu Santo estaba el medio propicio para que se manifestara. Por la comprensión, por la humildad, por la comunión. Ahora, estaban preparados para hacer la tarea, en unidad. Esta diversidad de idiomas, dice más adelante, ¿ya?, cuando se les repartieron las lenguas como de fuego para darle distintos idiomas, esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. Aquí no se trataba simplemente de una señal para que vean que miren qué capos somos nosotros como hablamos inglés, francés, alemán. No. Dios les dio lo que era necesario para su obra. Algunos, cuando piensan en el derramamiento del Espíritu Santo, quieren hacer milagros. Y piensan en eso, lluvia tardía, milagros. Oh, que debe ser entretenido hacer milagros. Debe ser lindo poder sanar a una persona que se está muriendo. Oh, y yo lo voy a hacer. No, no es eso. Dios da, Él primero la orden, ¿para qué? Y Él da los dones y cada uno debe actuar de acuerdo a su don y no todos, porque el apóstol Pablo en algún momento dice ahí en 1 Corintios 14, dice, aunque hablo lenguas más que todos ustedes, porque a él le fue encargado el ministerio a los gentiles, así que tenía que dominar muchos idiomas. Yo, dice, prefiero aquí hablar solamente una lengua, pero que todos me entiendan. ¿Se fijan? Entonces, tenemos que tener el espíritu adecuado para poder ser usados por Dios. Ahora dice, el Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente,
pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. El acento, las palabras adecuadas, todo era correcto. Desde entonces, en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. Acá hay otra lección que aprender. O sea, yo no me imagino que cuando les dio el Espíritu Santo, Señor, ellos ya, vamos a hablar chileno. Hola, ¿cachai, cabro? ¿Qué tal cosa? No les dio esa lengua. ¿Se fijan? Les dio una lengua pura, sencilla y correcta. Son cosas, atributos que tenemos que ¿cómo se dice? Bueno, que tenemos que cultivar, eso es. Atributos que tenemos que cultivar. Dios es perfecto, Dios es ordenado, Dios es sobrio y sus hijos deben ser como su papá. Y nosotros debemos ser como Dios, si es que somos sus hijos de verdad. Y Él así nos va a poder usar. Imagínense que le diera a Dios el don de lengua a alguien y después llega hablando un montón de jerga así. Algunos creen que para poder captarse a un tipo de gente tienen que hablar en su idioma. Y unos dicen, yo hablo en, ¿cómo se llama ese? No sé cómo se llama ese idioma que hablan algunos, que es una jerga bien, algo parecido como copto, algo, no sé cómo se llama. Que lo hablan los presos, a veces en la cárcel, los narcotraficantes. ¿Ah? Coba, esa misma, coba. Ah, yo quiero ir a ganarlos a ellos, tengo que hablar en coba. No, fíjense que Dios no lo hizo así. Dios le dio una lengua correcta, pura, original. Es la gente la que debe llegar a Dios y no nosotros a la gente con su manera de ser. Dios tiene que manifestarse a ellos y no ellos a nosotros. Y esas son lecciones que tenemos que aprender también de lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo en ese tiempo, si es que queremos que también sea derramado en nosotros ahora. Ahora dice, se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y dice más adelante, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Así que eso va a ocurrir nuevamente. Luego dice acá, en visiones, de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. O sea, cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto, esos 10 días de oración que tuvieron ahí. Así como estaban ellos ahí, aquí ella vio en una visión al pueblo de Dios del tiempo del fin, y a lo mejor capaz que algunos de nosotros, Dios quiere que haya sido así, con un espíritu de oración semejante a ese. Y vio milagros, sanidad de enfermos, vio un movimiento de una gran reforma, un cambio en la vida de las personas. No lucían igual, no actuaban igual, no hablaban igual. El pueblo de Dios que recibe el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, dice acá, veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Así es que, ojo con eso. No es que nosotros nos vamos a parar en una plaza y vamos a ponernos a cantar y a tocar guitarra para que la gente encuentre bonito y venga. Y entonces ellos están todos así como enfervorizados y nosotros le vamos a hacer un llamado. No es eso. Aquí centenares y miles de personas visitaban las familias, hacían un trabajo personal, explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. La gente necesita hacer preguntas, tener las respuestas. La gente necesita ver un ejemplo, necesita contacto personal. ¿Ya? Eso de así... Por eso cuando vino el Mesías, la profecía decía, Él no voceará en las calles. El Mesías no vocearía en las calles. Y dice que la mayoría de las veces, la gente que escuchaba a Jesús, esa multitud, empezaba con el auditorio de una sola alma. Empezaba a conversar con uno, llegaba otro, y empezaban a pasarse la voz y empezaba a llenarse de gente ahí, donde él iba y se iba a un lugar apartado donde hubiera tranquilidad. ¿Ya? Ahora, dice acá, los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo, se
necesitaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. O sea, eso que decimos, no, es que la gente está muy dura, no se puede porque la gente está muy dura. Eso no va a ser problema, hermano. Porque cuando nosotros estemos preparados, el Señor va a decir, ahora sí voy a ablandar los corazones de la gente. Para que escuche a mis hijos y no para que escuche otras cosas. Dice, el mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la del año 1844. ¿Ustedes sabían que en 1844 hubo este mismo tipo de reforma? Cuando ellos esperaban la venida de Cristo para el 22 de octubre, la gente, primero en 1843, después en 1844, porque hubo 2 chascos ahí, la gente se convirtió tanto, dice que algunos que eran borrachos, dejaron de ser borrachos, vendieron las cosas que tenían, dejaron las cosechas sin cosechar, o sea, las siembras sin cosechar, porque dijeron, pero ¿para qué si Jesús viene? Lo dieron todo por el Señor. Y compartían, se lo llevaban en la iglesia y predicando y todo. Y así dice ella, la visión que vio era parecida a eso. Ahora dice, sin embargo, algunos rehusaban convertirse. Acá le puse algo que a mí generalmente no me llama la atención mucho, el tema del dinero, pero ella lo menciona por alguna razón y cuando nosotros veamos eso, cuando ocurra, nos vamos a acordar de la cita. Y por eso la puse, porque es importante. Mira lo que dice. Dice, no estaban dispuestos, esas personas que no se quisieron convertir, no estaban dispuestos a andar en las sendas de Dios. Y cuando se hacía un pedido de ofrendas voluntarias para el adelanto de la obra de Dios, en medio de la lluvia tardía, ¿no?, se aferraban egoístamente a sus bienes terrenales, como Ananías y Zafira, pero los otros eran más disimulados. Dice, esas personas avarientas se separaron de la compañía de los creyentes. ¿Se fijan? Hay algunos que esperan la lluvia tardía, pero preparan una mochilita por si acaso, un container, un lugar donde tengan hartas provisiones para que cuando venga la persecución estén ahí guardaditos y no les falte nada. Y ojalá también pudieran poner una tele con un control remoto y comer papas fritas mientras que esperan. No es esa la idea, hermano. Nada de eso. Muy diferente. Tenemos que cambiar totalmente nuestro esquema. Nosotros tenemos que salir de nuestro círculo de comodidad. Ahora, dice acá, y tenemos que hacer sacrificio. Vamos a tener que hacer sacrificio. Y vamos a tener que a veces dar un salto al vacío. Muchas veces. Muchas veces. Acá dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, o sea, la que hubo en tiempos de los apóstoles, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Dios, o sea, igual como eso, dice que parecía esa influencia que hubiese estado restringida por siglos y se derramó ahí. Ahora, parece que por 2000 años esa influencia estuviera restringida, pero ahora sí va a haber un avivamiento cual no se ha visto desde ese tiempo. El espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Pero ahora que la iglesia está tan dormida, hermanos, cuando Dios dice que algo va a ser, va a ser. Y va a ser. Sea con poco o con mucho, a Dios no le importa eso. Le importa que sean sinceros y que sean verdaderos hijos suyos. Y con un poco puede hacer mucho. Así que, dice acá, los ángeles del cielo actúan sobre las mentes humanas para despertar espíritu de investigación en los temas de la Biblia. Se hará una obra mucho mayor que la que se ha hecho hasta el momento, porque ángeles están trabajando noche y día. Y me llama mucho la atención que justamente ahora que estamos viviendo estos tiempos tan complicados, el pastor Ted Wilson tuvo un mensaje muy importante, que ojalá lo puedan ver todos, del concilio anual que tuvieron, donde él habla de su preocupación por la iglesia, y él dice que para el 2023 se está planificando una entrega masiva del libro El conflicto de los siglos, o La gran controversia, como se conoce también. Y se va a repartir por medios digitales, en físico, online, de todas las formas posibles. Y yo dije, por fin, porque la hermana Fay dice que si hay un libro que realmente es el más importante que la gente debe conocer, de todos los que ella escribió, es El conflicto de los siglos. Y hay una profecía que dice que ella ve que la gente cuando empiece a perseguírsenos por el tema del domingo, la gente va a buscar esos libritos que tenía por ahí escondidos, que los dejó abandonados por ahí, que nosotros le dimos. Pero si Adventita a mí me regalaron un librito. Sí, a ver, ¿dónde lo tengo? Van a buscar, y van
a leer. Así es que esto de este tema, despertar estos temas de investigación, nosotros tenemos que hacer una siembra. Y si en el 2023 va a venir una siembra de eso, yo creo que es por algo. Y me alegra mucho saber que las cosas vienen así, rápido. Ahora, se hará una obra mucho mayor que la que se ha hecho hasta el momento, porque ángeles están trabajando día y noche. Ahora, los ángeles tienen que estar influyendo hasta, dice que cuando nosotros dormimos, Dios nos enseña en nuestras camas cuando dormimos. Ahora dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Cómo viene la lluvia? De repente, y se larga la lluvia. Anda a sacar la ropa que dejé colgada porque está lloviendo. Cuando ni siquiera esperamos de repente, o parece que va a llover, parece que no va a llover, de repente se larga. El Señor vendrá a nosotros como la lluvia. A veces, para algunos será muy inesperado y en el momento que menos lo esperemos. Y ojalá que lo estemos esperando. Bienaventurado el siervo que, ¿no es cierto?, hizo lo que tenía que hacer para que cuando el Señor venga, lo encuentre velando. Pero algunos no van a estar preparados. Y eso es lo que también tenemos que ver. Y dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ya, ahora miren, porque habla también de la temprana. Y la temprana es lo que estamos viviendo ahora. Este es el tiempo de la lluvia temprana. Ahora miren acá lo siguiente. En su dimensión temporal, ¿ya? O sea, del tiempo. Lo que tenemos que ver nosotros es que aquí, para poder entender algunas profecías, vamos a tener que, algunos eventos proféticos, digamos, vamos a tener que entender esto, que las cosas a veces son dadas en una dimensión temporal, o sea, histórica en el tiempo, y otra en una dimensión espiritual. Por ejemplo, lo vimos en el tema del pacto. Cuando habla de que nos va a dar un nuevo corazón, tiene una comprensión que es espiritual, pero también tiene una comprensión que es temporal. Y el verdadero nuevo corazón que dice que le va a dar a su pueblo es el sellamiento. Ahí es cuando Dios va a dar el nuevo corazón. ¿Y cuándo se va a completar ese pacto? Cuando sea pronunciado de nuevo el pacto de Dios. Está en el libro de Profeta y Reyes, página 223 y alrededor, más o menos. Está en el libro Conflicto de los Siglos, cuando habla de la voz de Dios que después hace el pacto con su pueblo. Entonces hay cosas así que nosotros tenemos que estudiarlas más profundo para que las podamos entender. Y en este caso tenemos la lluvia tardía y temprana en dimensiones temporales también que debemos entenderla para que no nos perdamos la profecía. Porque vamos a ver acá, mire, primero vamos a ver esto y después vamos a ver el análisis más esquemático. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Está hablando los hijos de Sión ahora, la generación final, y la lluvia tardía y temprana al principio, en los tiempos apostólicos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ¿de dónde saca la hermana esa cosa? Bueno, mire, esto hay que tenerlo claro. Cuando habla de la primera lluvia y de la última lluvia, tenemos que entender como primera lluvia aquí dos facetas. Primero, comprende el ministerio de Jesús, ¿ya?, que sería la lluvia temprana, cuando Él siembra, y el Pentecostés, que sería la lluvia tardía, que es cuando Él cosecha. Todo eso es en la primera lluvia. Y tenemos la última lluvia, que decía el texto, que sería nosotros ahora recibiendo la lluvia temprana por medio de una consagración o reconsagración de nuestras vidas y un estudio más diligente de la palabra de Dios, y tenemos después la lluvia tardía que va a ser dada con el fuerte pregón cuando el Espíritu Santo sea derramado. El fuerte pregón a veces casi se toma como un sinónimo de la lluvia tardía, pero es la consecuencia, porque no podemos dar ningún pregón fuerte sin el Espíritu Santo, y tiene que ser derramado el Espíritu Santo para que podamos hablar en alta voz. Así que el fuerte pregón es el resultado de recibir la lluvia tardía. Ahora, miren acá, en cuanto a ambas lluvias, la primera y la última, la de los tiempos de la iglesia primitiva y la de ahora, dice, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Ahora tenemos, ¿te fijan?, otra ilustración del temporal de manera distinta. Y glorioso fue su resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Y cuándo es? Ahora. Entonces tenemos lluvia temprana y tardía en tiempo de la primera lluvia de Jesús, lluvia temprana y tardía ahora al final del tiempo, y tenemos lluvia temprana, todo lo que tiene que ver con los tiempos apostólicos, lluvia tardía, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios del tiempo del fin. ¿Se entiende más o menos la idea?
Por eso, si esto no se entiende bien, algunos quedan medio perdidos con la comprensión de lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice, pero ¿cómo aquí decía que la lluvia temprana era ahora y acá dice que la lluvia temprana en los tiempos de los apóstoles? No estoy entendiendo. Claro, porque se está estudiando bajo distintos focos, ¿se entiende? Ahora, miren ustedes acá. Dice aquí, ahora vamos a ver la dimensión espiritual personal de esta lluvia. En él también dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, a ver, ¿sí? Hasta la, no me avanzó, ahí está. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ya? Entonces, le está hablando el tiempo de ellos ahí. Ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hasta la redención de la posesión adquirida del Señor. O sea, hasta cuando el Señor vuelva, ustedes ya están sellados. Pero ¿cómo eso si el sellamiento es en el tiempo del fin? ¿Cómo que en el tiempo de Jesús el sellamiento? También había sellamiento, porque hay un sellamiento personal. Porque nadie se va a la tumba sin que Dios le haya dado la oportunidad de ser sellado para vida eterna. Entonces tenemos que verlo también en esta dimensión espiritual personal, tenemos que entenderlo así. En la dimensión colectiva y temporal lo tenemos que ver de otra forma, para que no nos confundamos, ¿fijan? Entonces, acá dice, en el oriente, y esto tenemos que comprenderlo, quizá lo hubiera puesto antes, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra, es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas precipitaciones fertilizantes, ¿ya? Aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. Ahí tenemos un ejemplo, lluvia temprana, lluvia tardía. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia, ¿se acuerdan cuando hablaba de Deuteronomio, el rocío y la lluvia? El conocimiento y la enseñanza. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego, y este principio es el importante, esto es lo que realmente cuenta para poder entender todo, y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Y eso ocurre en la vida de todos los creyentes. ¿Se fijan? Dice, la maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. ¿Se fija que está hablando en términos personales? No está hablando en términos colectivos, aunque también podría tener una aplicación. Pero está más describiendo la acción del Espíritu en el alma de cada creyente. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Una obra personal que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros. Tiene que haber entonces lluvia temprana y lluvia tardía también en nuestra vida. Ahora, lo siguiente. Cristo no anima al hombre para que piense que él aceptará un carácter remendado, constituido mayormente del yo con un poco de Cristo. Esta es la condición de la iglesia laodicense. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que hay requisitos para recibir la lluvia tardía. Nosotros no podemos ser como Ananías y Zafira. Mira, vendamos la propiedad porque no vaya a ser que esta cosa no resulte y no vamos a quedar sin nada. Entonces, vendámosla, pero no demos toda la plata, demos una parte y digamos que eso es todo, por si acaso esto falla, nosotros tenemos nuestra platita por si acaso va a hacer algo. Hay muchos que tratan así con Dios. Entonces cumplen con las formas, las cosas de la iglesia, hacen su culto, pero no, esa otra cosita no me la toquen. No, ahí yo encuentro que eso no está malo. Ahí usan el criterio personal, no usan la palabra. Aquí dice, Cristo no anima entonces al creyente a eso. Dice que cuando nuestra religión está constituida, o nuestro carácter, mayormente del yo con un poco de Cristo, eso no puede ser. Esta es la condición de la iglesia laodicense. Cristo considera con ternura compasiva a todos los que tienen caracteres híbridos. Mira cómo lo denomina. Caracteres híbridos. Una mezcla entre el yo y Dios. La relación con Cristo de los que tienen un carácter tal, acá, es tan frágil que es completamente inservible. O sea,
¿Dios puede darnos el Espíritu Santo así? Cuando tenemos un poco de nosotros y otro poco de Cristo. No, somos completamente inservibles. Hay un himno, ¿cómo es que decía? Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer. Hay quien se pierde casi creyendo, completamente perdido está. No sé si alguna vez vieron ese himno. Y dice muy bien esto, o sea, o es todo, porque no es igual que para casarse. No puede decir, yo te amo, pero es que mira, en algunas cosas yo no te voy a aceptar nunca eso. O sea, yo aquí, no, y eso tampoco, y lo otro tampoco. Entonces, ¿se casan con alguien así? No, pues uno tiene que casarse con alguien que sí, vamos por las buenas y las malas juntos. Es lo mismo con Cristo, así tiene que ser, si no, no resulta. Entonces, ¿qué termina siendo algo totalmente inservible? Para Dios es inservible. La religión de remiendos no tiene el menor valor ante Dios. Él pide todo el corazón. Ninguna parte... Ay, perdón, no, adelante acá. Sí, ya. Ninguna parte de este debe quedar reservada para el crecimiento de tendencias al mal hereditarias cultivadas. Nuestra baja naturaleza siempre pugna por predominar. Debemos contar con eso. Siempre. Y a veces nosotros estamos dominando alguna cosa y de repente, no, pero es que yo había dejado de comer eso, pero un poquitito nomás. ¿Y qué pasa? Se nos despierta el apetito y algo parece que no podemos parar otra vez de comer eso. No podemos complacer ninguna de nuestras malas tendencias porque tanto el diablo que se aprovecha de eso como nuestra propia naturaleza es como que se empoderan de nosotros y cada vez se nos hace más difícil salir. Por lo tanto, Dios pide todo el corazón. Él sabe que así no se puede. Ninguna parte de este debe quedar reservada para el crecimiento de tendencias al mal hereditarias o cultivadas. Porque algunos dicen, sí, pero es que eso yo no lo puedo vencer porque en realidad, mira, si mi abuelita era así, mi mamá era así, es algo hereditario, viene conmigo. ¿Y qué pasa con las tendencias hereditarias que dice aquí? También tenemos que vencerlas, las hereditarias y las cultivadas. Ahora, miren acá. Dios no entra en componendas con el pecado. Una conversión genuina cambia las tendencias al mal hereditarias y cultivadas. Él sabe lo que pide. Si Él nos pide que las cambiemos es porque las podemos cambiar con su ayuda. ¿Ya? Entonces, Él quiere que tengamos una real conversión y que cambiemos esas cosas. Luego dice acá, hay actitudes de riesgo, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, muchos en gran medida, dice, han dejado de recibir la lluvia temprana, lo que quiere decir que es algo actual, ¿se fijan? No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. No, cuando venga la lluvia tardía, ahí yo voy a cambiar eso que me ha costado tanto, ahí lo voy a cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. No, es una actitud de riesgo y es una terrible equivocación. Miren, cuando se conceda, ahí ellos esperan cambiar, cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica. Eso es lo que ellos sueñan. Entonces, ¿qué no les va a costar? A mí me llama la atención porque había un himno que dice, Señor, 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 haz que mi vida sea un ejemplo, hazlo, Señor, tan solo en un momento, hazlo, Señor. Más o menos no es. Eso es como magia. No, aquí tiene que haber ejercicio de la voluntad, perseverancia, lucha y tiempo. Por eso que nos apura el cielo para que nos apuremos, porque esto sabe el cielo que necesita tiempo. ¿Ya? No es que mi vida cambiara en un momento, fui a la reunión y cambié, ahora soy diferente. No, no es así. Más todavía, hay creo que es Joya de los Testimonios tomo 2, no me acuerdo bien, pero donde sale la prueba de Dios, se llama ese capítulo, y dice ahí que Dios nos va a probar un poquito, otro poquito, cada vez más, y algunos van a renunciar y se van a apartar, ¿ya? Y otros sí, cada vez se van a entregar más al Señor, ¿ya? Entonces, Dios tiene que probarnos, y debemos contar con eso. ¿Cómo lo hizo con Nabucodonosor? Nabucodonosor quería, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, qué sé yo, con la fuerza de mi poder, qué sé yo. El Señor le dijo, vas a ser como una bestia hasta que aprendas, que de mí depende tu riqueza y tu sabiduría y todo lo demás. Y anduvo arrastrándote 7 años como una bestia, hasta que Dios le devolvió la razón, le devolvió el reino, le devolvió todo, y él glorificó a Dios. ¿Se fijan? Ahora, no podemos, nosotros no somos dueños del arrepentimiento, nosotros no podemos decir cuándo nos vamos a arrepentir. Dios es el que da el arrepentimiento, así que Él decide cuándo lo da. Y nosotros tenemos que recibirlo cuando Él lo da, no cuando a nosotros se nos ocurre. ¿Ya? Algunos, dice acá, se propone abrir sus corazones para recibirla ahí, cuando venga la lluvia tardía. Ahí
voy a abrir mi corazón y voy a entregarle todo a Dios. No, es ahora cuando tengo que cambiar. Cuando Dios dice, no cuando a mí se me ocurre. Y fíjense que lo que pasó con él. Dios le dio 1 año antes de que se convirtiera como en bestia. 1 año. Y él estaba temeroso al comienzo y se portaba bien y todo. Y cuando pasó el año, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, ¡pum!, se convirtió en bestia. En el diluvio, el Señor les dijo que iba a venir un diluvio. La gente, cuando vio que los animales entraban en forma milagrosa en el arca, andaban medio asustados, algunos más que otros. Y claro, algunos capaz que le decían al otro, ¿viste? Mira lo que está pasando. Sí, no, pero se cerró el arca y no caía nada de agua. Y entonces la gente, pero parece que después de todo no pasa nada. Sí, no pasa nada. ¿Y tú qué tanto que creías en eso? No, si yo estaba viendo nomás y ya, y qué sé yo. Y cuando Dios le dio 7 días a la gente para que se quedara en evidencia que Dios conocía sus posturas y que eran solo por miedo, no verdadera convicción, y cuando ya todos le perdieron el miedo, ahí cayó el diluvio. Así nos va a probar Dios. Y eso lo tenemos que tener en consideración. Ahora dice, cuando caiga esa gracia abundante, ellos se proponen abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo una terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, al darle su luz, al darle su luz y conocimiento, debe progresar continuamente. Tiene que haber un progreso. Porque aquí avanzamos o retrocedemos. No hay tal cosa como que nos quedamos ahora estancados un rato, no. El que se queda ahí es como quedarse en medio de la corriente lo lleva. Usted tiene que tratar de andar en contra de la corriente, por lo menos, para permanecer en el sitio, si es que la corriente es muy fuerte. Ahora dice, debe progresar continuamente. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. El corazón debe estar exento de contaminación y limpio para que en él more el espíritu. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. Porque yo diría que ahora hemos degenerado más y tenemos más taras adquiridas de nuestros antepasados. Y tenemos una obra más grande que hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por lo tanto debemos orar con más fervor y debemos ponernos más en comunión con Dios y hacer más esfuerzos determinados para poder vencer esas malas tendencias con la ayuda del Señor. Debemos ser vigilantes, debemos estar pendientes, debebemos discernir las trampas de Satanás, que cuando justo nos proponemos hacer algo que es bueno, mire la coincidencia, justo pasó esto y esto y esto otro, no son coincidencias. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y saber que hay una guerra detrás que está luchando por nuestra alma. ¿Se fijan? Ahora, esa es una mayor obra todavía que tenemos que hacer ahora, es la lluvia temprana. Yo no sé cómo andamos con el tiempo, chiquillo, porque yo podría estar hasta las 12 de la noche. Es mucho, y es muy largo el tema. Me quedan 5 minutos ya. Tuve que sacarle un montón de cosas a esto, ni se imaginan. Vamos un poquito más adelante de la vida nomás, pero no vamos a terminarlo todo, pero por lo menos creo que ya hemos visto lo más importante. Dice, no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos, y esto siempre me llama la atención esta cita porque es terrible, no reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos, ni lo recibiremos, como lo que hablamos delante. Ninguno de los impíos entenderá, pero los que son de Dios, eso van a entender. Cuando se derrame la lluvia tardía, no va a ser reconocida por los que no hayan hecho la obra en su vida que tiene que hacer la obra temprana. Y pueden estar recibiendo a nuestros hermanos al lado, pero nosotros no vamos a recibir. Si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. ¿Se fijan? Así que la cosa, hermano, es complicada. Ahora, dice acá, Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Los cristianos indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo. Nunca. Eso debemos tenerlo muy claro. Ahora, vi que nadie podrá participar del refrigerio, que sabemos que es la lluvia tardía, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo
el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Ahora, en la dimensión espiritual eclesiástica, la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. ¿Ya? La hoja verde no aparecerá, a menos que las primeras precipitaciones, por eso es que algunos ni siquiera la van a reconocer, porque no experimentaron la lluvia temprana. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. ¿Se fijan? Es como cuando se pudre la semilla porque le echó tanta agua que no salió nada. Y dije, pero si la regué todos los días. Ahí tuvo el problema, le echaste tanta agua que la ahogaste. O sea, la semilla tiene que ir todo a su tiempo, tiene que ir paso a paso, diariamente. No puede ayudar a la voy a recibir al final toda el agua y ahí voy a madurar. No, de a poquito. Si no, la va a se va a pudrir la semilla. Entonces, no funcionan las cosas como nosotros queremos, sino como Dios dice. El gran derramamiento, a ver, ahí, sí, del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria, no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón, y en forma colectiva, como estábamos viendo, ¿no es cierto?, y de todo corazón, y con todo el corazón, ¿cómo decía? Al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. ¿Ya? Porque a Dios no podemos engañarlo, Él sabe si estamos consagrados o no. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios, porque Dios lo va a derramar a toda la iglesia. Entonces no se lo puede derramar a unos solos pocos porque la obra tiene que ser mancomunada. Pero vamos a ver que la iglesia no está preparada, dice acá. Esperamos ver primero que se reavive toda la iglesia, ese tiempo, a ver, ahí la diapositiva. Esperamos ver que se reavive toda la iglesia, ese tiempo nunca llegará. Nunca se va a reavivar toda la iglesia, pero sí la mayoría. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Así que tampoco podemos guiarnos por la mayoría. ¿Ya? Ahora, mire, queda poco tiempo, así que más o menos les voy a resumir un poco esto. ¿Cómo funciona esta cosa? Porque está todo ligado, la lluvia tardía, el sellamiento, el tiempo de angustia previo, el fuerte pregón, todo está ligado. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando las personas no están convertidas, el Señor no puede derramar el Espíritu Santo porque es la mayoría. Sabemos que la mayoría de la iglesia no está convertida, no puse esa cita, pero la mayoría no está convertida. Algunos dicen el bautismo fueron sepultados vivos, dice así literalmente una cita del Espíritu decía acerca de Romanos 6. Pero ¿qué pasa? El Señor tiene que zarandear, y eso está ocurriendo también, ¿no? Ahora el zarandeo también tiene dos dimensiones, y el zarandeo es casi sinónimo de tiempo de angustia. Hay un tiempo de angustia previo y un tiempo de angustia final, más o menos lo mismo. Entonces, Dios va a zarandear la iglesia, y cuando salga toda la paja, digamos, o sea, la paja, va a quedar solamente el trigo y ahí va a derramar el Espíritu Santo. Por eso que se va a derramar en la mayoría de la iglesia. Porque van a ser los que quedaron después de las leyes dominicales, que también entran en el juego, pero que no lo alcanzamos a ver. ¿Ya? Y eso va a sacar a toda esa gran cantidad de gente que no está convertida. Y entonces cuando eso pase, el Señor va a poder derramar, porque la mayoría de la iglesia, y no pensemos necesariamente en un templo, va a estar convertida al Señor. ¿Se fijan? Ahora, acá, ¿cuándo vendrá? No tengo un tiempo específico, dice, del cual hablar, sí, sobre cuándo suceda, o sucederá, dice acá, el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el ángel poderoso descienda del cielo y se una con el tercer ángel en la terminación de la obra, o sea, Apocalipsis 18, para este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial. Listos, siempre listos, teniendo nuestras lámparas preparadas y ardiendo. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, lo dijo Pedro en su gran discurso, ¿se acuerdan? Después de Pentecostés. Dice, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea que Jesús tenía que irse al cielo y todavía
iba a pasar harto tiempo hasta la segunda venida, pero mientras tanto, él le dice que para que se puedan borrar sus pecados, ellos, y Jesús pueda venir, porque él pensaba que iba a pasar poco tiempo para eso, ellos primero tenían que pedir esos tiempos de refrigerio. Todos tenían que tener el Espíritu Santo para que Jesús se los pudiera llevar, y eso es a lo que él está aludiendo allí. Y dice, el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Entonces, ¿cuándo va a ser derramada la lluvia tardía? Cuando sean borrados nuestros pecados. ¿Cuándo son borrados nuestros pecados? Cuando se cierra la puerta de la gracia. Pero hermano, si se cierra la puerta de la gracia, entonces ¿para qué queremos el Espíritu Santo si ya nadie se va a convertir? Es que viene otra cita que les voy a mostrar que dice que la puerta de la gracia se va cerrando de a poco, no de un solo viaje. Es rápido, sí. Pero los que reciben el Espíritu Santo lo reciben porque fueron sellados, predican, y otros que todavía no tuvieron oportunidad conocen la verdad, el Espíritu Santo los toca, se convierten al Señor, se preparan, en pocos meses, dice la cita de Primeros Escritos, página 67, y también se cierra la puerta de la gracia para ellos, y así se va cerrando, porque tiene que cerrarse para todos al final, tiene que cerrarse alguna vez para que Jesús venga. Entonces la última obra del trabajo del alma va a ser en muy corto tiempo, porque tiene que ser colectiva y al mismo tiempo para que Jesús pueda venir. Entonces dice, los pecados van a ser borrados allí. ¿Ya? Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual. Nuestro Padre Celestial, esta cita es muy importante, nos probará antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo. Pero no la puse acá. Nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo para ver si podemos vivir sin deshonrarlo. Entonces, ¿el Espíritu Santo es antes del tiempo de angustia o es después? Es durante el tiempo de angustia, pero ello casi al final, ¿ya? Casi al final, cuando ya hay martirios y muertes, y ahí el Señor derrama el Espíritu Santo. Queda poquito tiempo, pero al empezar el tiempo de angustia, esta cita nos va a dar más o menos un orden para que vamos viendo. Al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo, creo que no, sí, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Ahí se describe más o menos lo que pasa. Cuando entonces, cuando son henchidos plenamente del Espíritu Santo, salen a proclamar más el sábado. ¿Por qué? Porque están las leyes dominicales, ya fueron proclamadas. Entonces, cuando nosotros veamos que son declaradas las leyes dominicales, es porque estamos muy cerca de esto. Entonces hay hitos que nos indican la cercanía o la lejanía de esto, y es muy cerca. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá, parece que no se la había puesto, ya, vendrá aflicción, ahora, sí, aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, ¿ya? La ira de las naciones en contra de los hijos de Dios, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, en ese tiempo. ¿Y por qué las naciones van a estar airadas? Están airadas con nosotros porque están cayendo los juicios de Dios y nos van a estar echando la culpa que por nosotros caen esos juicios porque no queremos plegarnos con el mundo a guardar el domingo. Y entonces, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Ya, yo creo que hasta aquí vamos a tener que dejar porque todavía quedan como 30 diapositivas. Así es que vamos a tener que dejar hasta aquí para que también tengamos un espacio, si quieren hacer preguntas, las preguntas que quieran hacer, y así vamos al punto exacto donde a usted le interesa más, donde le puede haber quedado alguna cosita por ahí. Yo quisiera pedirle, por favor, que, no sé si, Domi, te han llegado algunas preguntas, creo que te iba a pedir que te hicieran. Nada. ¿Alguien quiere preguntar algo? No importa lo que sea de esta cosa, porque digan nomás, con confianza, y si tengo la respuesta se las doy, por supuesto. Y si no, también se puede ver una forma después de hacérselas llegar. Así es que los animo a que tengan confianza para preguntar. Sí. Había una PPT en la que dividía entre la primera y la última lluvia y entre las grandes también, ¿pudiera volver a esta? Ya,
A ver. Pero tendría que ponerlas a Agustina ya. Agustín, yo te voy a decir qué número de diapositiva es esa. ¿Está bien al comienzo? No, no está al comienzo, está... No. La tengo medio perdida aquí, pero... Ya. Agustín, la diapositiva es la 26 y 27. No sé si la puedes encontrar allí. Diapositiva 26 y 27. Ya. Yo la tengo acá, pero ustedes no la pueden ver. ¿Se puede poner la diapositiva 26 y 27? ¿Está? Ya, correcto, sí, esa es, justamente. Entonces, en la dimensión temporal, decía, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Cuando dice, os ha dado la primera lluvia, está hablando en tiempo presente, pasado, futuro. Os ha dado la primera lluvia. Pasado. Y hará descender, tiempo presente, pasado, futuro. Futuro. O sea, una lluvia fue dada, la primera, pero hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, como la primera, que ya fue. ¿Se entiende más o menos la idea? Ya, entonces por eso, a raíz de eso, venía esta otra diapositiva, que decía, la primera lluvia tiene dos facetas. El ministerio de Jesús, que fue la lluvia temprana, y el Pentecostés, que sería la lluvia tardía, en esa etapa. ¿Se fijan? Esa fue la primera lluvia. Esa ya pasó. Pero también nos va a dar otra, que es la última lluvia, que es también temprana y tardía, como al principio. Y que es nosotros ahora y el fuerte pregón cuando sea de la llamada de la lluvia tardía, porque ahora nosotros estamos en la lluvia temprana. No sé si por ahí, ¿se entiende? Sí. Sí. Pregúntame. Me queda la sensación a media, en realidad. Yo creo que sí, pues, que como la mitad. Porque hay mucha información, pero fíjate tú que en la lluvia temprana, la de Pentecostés, la tardía, temprana, en ese instante cuando estaban todos los discípulos tenían miedo. Ellos no estaban perfeccionados. Ellos tenían, o sea, ellos no estaban a puertas abiertas juntándose para orar. Ellos claro, a puertas cerradas. Cerrados, claro. Un miedo tremendo a morir. Sí, como sí. su maestro. O sea, nosotros tampoco esperamos una lluvia distinta a esa en ese contexto. Porque además, mira, hay varias citas que yo siento que les faltó contexto. O sea, más contexto, porque esto es un... Sí, ¿saben? No saben cuánto tuve que cortarle. Porque... Sí, sí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfeccionados para recibir la lluvia tardía. Estamos hablando de la tardía del tiempo del fin. Nosotros no somos perfeccionados porque, sin lugar a dudas, Dios trabaja en nuestro carácter. Absolutamente. Ahora, lo que sí tenemos una decisión completa de volcado y resoluto. Tenemos una decisión completa, volcada de manera completa al Señor, nuestro Señor. Mira, no me puedo acordar bien de todas las diapositivas porque son demasiadas, pero nosotros vamos a ser perfeccionados cuando seamos transformados de corruptibles a incorruptibles. Y vamos a ser, y yo siento que quizás necesitamos como otra oportunidad, porque el tiempo de angustia, el tiempo del zarandeo, en realidad, el zarandeo va a dejar grano gordo. Ahora, no puedo dejar de pensar, porque mencionaste a muchas iglesias que van a quedar fuera prácticamente de la gracia. No mencionadas con nombres, sino pucha, los que cantan en las plazas. Nosotros hacemos mucho evento en las plazas. Y recuerdo los jóvenes haciendo eventos preciosos en la Plaza de Armas. Y recuerdo testimonios de gente que efectivamente el Señor no es que cambie mágicamente en un instante, sino que tú decides en un instante. O sea, yo te puedo decir, mi testimonio
es que en un instante, en un paradero, yo le dije, Señor, para siempre contigo. Pero no había cambiado nada de mi carnalidad, de mi pecaminosidad. Sin embargo, la resolución puede venir en un instante. Entonces, me da como temor ser tan tajante para decir, no, el Señor no te puede cambiar en un instante. Sí, pues te puede sacar una decisión para vida eterna en un instante. Soy un testimonio de eso y he escuchado muchos testimonios. Y también he escuchado que mucha gente está en otras iglesias guardando el sábado. Y son también pastores de nuestra iglesia los que nos están contando esos testimonios y que siguen trabajando en esas otras iglesias para poder enseñar a ese pueblo. Entonces, finalmente cuando uno dice, oye, es la iglesia adventista la que uno se imagina todos los miembros de iglesia. No, es el grano gordo, como bien tú lo dijiste, es el grano gordo, es el que queda. Ahora, hay grano gordo y hay mucho pueblo afuera también. Entonces, quizás me falta, está todo demasiado, ¿cómo se dice? Resumido y falta más. Siento que en algunas citas me faltó más contexto y más cita de arriba y abajo porque son muy determinísticas y válgame, o sea, en realidad hay que tener ojo con este tema también. Entonces, me llama la atención, te faltaron muchas más, me encantaría ver todas las demás y todo, pero no hay tiempo. Entonces, quizás dar más tiempo sería súper bueno para esto. O sea, no era una pregunta, era más que nada un comentario y comentarte ciertas otras cosas que no me parecieron tan exactas, tan directas, y a mí no me gustaría que los jóvenes quedaran con una sierra caladora frente a ciertos temas, porque en realidad hay mucho testimonio. O sea, yo te digo, yo cantaba la canción que tú parafraseaste, yo la cantaba con todo mi corazón, con todo mi corazón, cuando tenía 21, 22 años en la iglesia, estaba recién llegada. Entonces, ojo con esas cosas tan determinísticas, porque finalmente ofenden, querida, ¿verdad? Ofenden. O sea, a mí el Señor me cambió en un instante. Ahora, la transformación es de toda la vida, pero cuando yo tomé al Señor fue incluyendo que me echaron de la casa y pasé muchas cosas, pero esa decisión la tomé en un instante. Y créeme que hay alabanzas que te cambian la vida. Ya. Entonces, sí, ahí para eso tendría que pasarte unas citas para que las vieras, porque lo que dice el Espíritu de Profecía justamente es que nosotros vemos como que el cambio fue en un momento, pero para que ese cambio se produjera en ese momento, hubo una obra silenciosa que el Espíritu de Dios estuvo haciendo sin que nosotros tal vez ni siquiera fuéramos nosotros mismos conscientes de eso. Ahora que hay personas que se precipita su conversión en un punto, es como el punto de inflexión donde cambia su vida, pero porque hubo una obra detrás que no se ve. Y hay otras que van cambiando poco a poco y que se va viendo la obra que los va cambiando. Y que todas las personas son diferentes, dice esa cita, y que por eso nosotros percibimos así. Pero cuando nosotros percibimos esos cambios así que pensamos que son, ahora nomás cambié, es el momento, la gota que rebasó el vaso. O sea, Dios tiene que haber estado trabajando también en tu vida antes, poniéndote en distintas situaciones para que tú, cuando llegó ese momento que te impactó algo, tú tomaste la decisión. Pero no fue que tú cambiaste tu vida, sino que empezaste a cambiar tu vida cuando tomaste esa decisión. Y ahí empezó esa transformación. ¿Te fijas? Porque como tú dices, uno cuando conoce al Señor toma la decisión, pero tiene muchas cosas que cambiar. Y Dios se toma un tiempo, hace un proyecto de vida para cada ser humano y le da el tiempo necesario para poder realizar ese proyecto para la salvación. Y Él sabe cuántos años necesita cada uno, cuántos días, cuántas semanas, meses, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa. Ahora, lo que tú decías de eso de que en otras religiones también se puedan convertir. Mira, voy a leer una sola cita, hay mucho. Nosotros estamos estudiando en las tardes, los sábados, este tema del mensaje del primer y segundo ángel, donde se ve justamente ¿ya cuánto llevamos? No sé cuántas, serán unas 10 clases más por ahí. Sí. Dice acá, los diferentes grupos, página 124, primer escrito, los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas, porque en ese tiempo habían varios que todavía no eran adventistas del séptimo día, tienen cada uno un poco de la verdad, pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender, las
cosas que están selladas para ellos, lo que estábamos viendo. ¿Por qué si leemos la misma Biblia, por qué todas las religiones deberían guardar el sábado? Todas las religiones deberían entender la verdad del santuario. ¿Por qué no lo entienden? Porque están cerradas para ellos, selladas, esas verdades. ¿Por qué? Porque ocurrió algo, pero no podemos analizarlo ahora. Ocurrió en el chasco de 1843 y en el de 1844. Primero abandonaron las filas como 30.000 personas, después 50.000 personas más, y en 1846 solamente quedaban 50. Y de ahí nació la iglesia remanente. Ahora mira, dice, si Dios, las cosas, que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieran ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores, porque en el mensaje de los 3 ángeles sale de que se van llenando de toda ave inmunda y aborrecible, que son las doctrinas de los malos ángeles, de los demonios. Doctrinas, no estoy hablando de forma peyorativa, sino que el error los lleva a nuevos errores y Satanás se apodera de su mente. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así, mientras se enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con tinieblas. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente, etc. Y la otra que te voy a leer, que tiene que ver con una de las cosas que dijiste, es un comentario sobre Efesios 5:27. Dice, solo los que mediante la fe en Cristo obedecen todos los mandamientos de Dios alcanzarán la condición de impecabilidad en que vivía Adán antes de su transgresión. Testifican de su amor a Cristo obedeciendo todos sus preceptos. Y esos son los que son sellados. Faltó la cita de Ezequiel 9, 1 al 4. Si ustedes la pueden ver, es la única que está en Ezequiel 9, en Espíritu Profecía, en el comentario bíblico adventista, en la parte de atrás, donde están los comentarios del Ellen White, ahí sale. Y ahí habla de qué es el sellamiento, que es un afianzamiento de la verdad. Y es tal ese afianzamiento que dice que los sellados quedan inconmovibles. Inconmovibles. No hay tal cosa como que Dios me vaya a cambiar cuando regrese. El cambio debe ser realizado ahora y antes del cierre de la puerta de la gracia, para que Dios, como decía la cita, nos pruebe y aprobemos y quede constancia de que guardamos los mandamientos para que nos pueda dar el Espíritu Santo, porque dice que Dios nos va a probar para darnos el Espíritu Santo para ver si no lo vamos a deshonrar. Entonces, si nosotros no pasamos esa prueba, no vamos a recibir el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo estamos perdidos. ¿Te fijas? Eso es lo que decía la cinta. Nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el Espíritu Santo. Y esa es la prueba que tenemos. Bueno, hay mucho más. La verdad es que esto lleva mucho tiempo, pero algo vimos. Amén. Sí, si tienen dudas y eso, pueden consultarlas por interno. La Domi envió un link a los jóvenes para que puedan hacer todas sus preguntas, y ahí las preguntas se les va a llegar también a la hermana para que nos pueda responder. Sabemos que siempre nos quedamos cortos de tiempo, ¿cierto? Que estos son parte de nuestros fundamentos, de nuestra iglesia. Son enseñanzas a veces que es un poco largo los temas de tratar, ¿cierto? Sabemos que muchos años se ha estudiado eso y que no vamos a lograr considerar todo el estudio que se ha logrado en una tarde. Exacto. Así que agradecemos a la hermana Jackie. Son temas muy importantes que uno tiene que escudriñar, estrujar aquí con harta paciencia. No son temas que se pueden ver a la totalidad en una hora,
Claro. En verdad es muy importante esto porque forma parte de lo que es el adventismo. Los inicios del adventismo y por qué nosotros somos una iglesia y por qué somos diferentes a los demás, ¿cierto? Así que podría ser otras instancias más, Sí, pero por ahora vamos a finalizar en honor al tiempo. Y vamos a hacerlo también con una oración, Mario, así que invito a ustedes que nos pongamos todos en pie y podamos orar. También a los que están online le invitamos a Sí, pie. que pónganse de pie y oremos. Cariñoso Padre, que moras en la altura de los cielos, Señor, te agradecemos porque tú nos tienes aquí, Padre, porque tú nos tienes como hermanos y nos tienes aquí reunidos, Señor. Padre amado, sabemos que hay muchos conocimientos, hay muchas cosas que tú nos das, Señor, y que muchas veces nosotros no somos constantes en escudriñarlas, Padre. Constantemente pedimos tu Espíritu, Padre, pero no siempre acudimos a Él como de la forma que deberíamos o no siempre somos de la forma que quisiéramos, Señor, pero cada día estamos entregándonos por ti, estamos cambiando y queremos estar contigo para siempre, Señor. Te pido que nos ayudes a ser fuerte, que nos ayudes cada día, queremos estar contigo y queremos estar contigo aquí para la eternidad, Padre. Te pido que nosotros queremos ser entes para ti, queremos trabajar por ti y que tú nos enseñes a nosotros a crecer en sabiduría y sobre todo sabemos que lo vamos a hacer si estamos contigo, Señor. Gracias por este día, por este sábado que ya finaliza y por esta semana que comienza, Padre, y todas las personas que están aquí y también las que están en sus hogares, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.